Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a Salud TV. Hoy estamos en el viernes 9 de abril. Los viernes que siempre tienen un saborcito diferente, una esencia un poco especial. ¿Por qué? Porque casi siempre tenemos 1 o 2 días de descanso, así que buen provecho porque siempre es bien merecido. Como nosotros siempre tenemos preparados programas especiales, hoy tenemos, o bueno, mejor dicho, vamos a hablar del mal del Parkinson, qué es, a quién le da, por qué me da, cuáles son sus signos, sus síntomas. Bueno, para nosotros siempre es un gusto estar hablando de todo eso y siempre estamos acompañados de grandes especialistas que ya están listos y preparados para hablar sobre este tema. Antes que eso, quiero invitarlos a que me acompañen a ver la cápsula inicial y pues comenzamos de lleno con este tan importante tema. La enfermedad de Parkinson es un padecimiento progresivo del sistema nervioso que afecta el movimiento. Los síntomas comienzan gradualmente. A veces empieza con un temblor apenas perceptible en una sola mano. Estos son habituales, aunque la enfermedad también suele causar rigidez o disminución del movimiento. En las etapas iniciales de la enfermedad de Parkinson, el rostro puede tener una expresión leve o nula. Es posible que los brazos no se balanceen cuando caminas, el habla puede volverse suave o incomprensible. Los síntomas de esta enfermedad se agravan a medida que ésta progresa con el tiempo. A pesar de que el Parkinson no tiene cura, los medicamentos podrían mejorar notablemente los síntomas. En ocasiones, el médico puede sugerir realizar una cirugía para regular determinadas zonas del cerebro y mejorar los síntomas. Se desconoce la causa de esta enfermedad, pero entre los factores de riesgo se incluyen la edad, predisposición genética, género y exposición a toxinas. Si desea conocer más sobre el Parkinson, lo invitamos a que permanezca en sintonía de su programa Salud TV. Hoy nuestros expertos abordarán el tema. Acompáñenos. Sin duda alguna, muchas dudas, muchos mitos sobre esta enfermedad, el mal del Parkinson. Yo tengo muchísimas preguntas preparadas aquí para mis especialistas. Se los adelantaba, siempre nos vestimos de gala con los mejores, ¿verdad? Entonces me encuentro aquí en el set con el doctor Ricardo López Contreras. Doctor, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación a este día muy importante a nivel mundial en que conmemoramos el Día Mundial de Parkinson. Es un día especial para todas las personas que viven con la enfermedad de Parkinson, sus cuidadores y familiares, así como todo el equipo multidisciplinario encargado de hacer un abordaje integral de estas personas. También es importante tomar conciencia de la enfermedad, hacer un diagnóstico temprano y consultar tempranamente para ser objeto de un diagnóstico temprano, hacer un diagnóstico diferencial y beneficiarse de todas las alternativas terapéuticas, medicamentosas y no farmacológicas con las que disponemos en la actualidad. Gracias, doctor, pero también nosotros como Salud TV rompemos las fronteras y buscamos a todos los especialistas, un buen amigo suyo, doctor. Bueno, pero nos encontramos vía Skype con el doctor Jorge Juncos. Doctor, gracias, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Y gracias por la invitación a Ricardo y a la asociación, muy gustoso de poder participar. Doctor López, quisiera que nos presentara para que nuestros televidentes tengan una idea de a quién tenemos vía Skype. Este día también es especial porque cuenta con nosotros en este Día Mundial de Parkinson con el doctor Jorge Juncos. Él es un muy prestigioso neurólogo, investigador, especialista en trastornos del movimiento que trabaja en la Clínica Emory de la Universidad Emory, que es uno de los centros más importantes a nivel de Estados Unidos y a nivel mundial en el manejo integral de la enfermedad de Parkinson y otras enfermedades neurodegenerativas. El doctor Jorge Juncos es expresidente de la sección panamericana de la International Parkinson and Movement Disorders, que es la
Sociedad Mundial de Trastornos del Movimiento y Enfermedad de Parkinson, y ha apoyado de una manera muy importante la educación de los trastornos del movimiento y la enfermedad de Parkinson en El Salvador, en Centroamérica y ahora también en el área del Caribe. Actualmente tengo el honor de compartir la presidencia del Grupo de Trabajo Centroamericano y del Caribe de Trastornos del Movimiento, y esta es una de las actividades que estamos haciendo para promover el conocimiento de la enfermedad y sensibilización, en esta ocasión hablando sobre la enfermedad de Parkinson. El doctor Juncos ha estado en varias ocasiones también en El Salvador participando con importantes conferencias en congresos de la Asociación de Ciencias Neurológicas, en congresos locales e internacionales, y agradecemos siempre el apoyo decidido que tiene y el cariño que nos tiene a todo el área de Centroamérica y el Caribe. Sin duda Bienvenido, alguna, un especialista, Jorge. doctor Juncos. De verdad, gracias por estar con nosotros. Yo aquí estoy bien ansioso por comenzar a bombardearlos con preguntas, ¿verdad? Siempre muchos televidentes nos dicen, bueno, el tema, porque siempre nosotros adelantamos el tema y nos dicen, mire, le puede preguntar esto, puede comenzar con lo otro. A mí me encantaría quizás, bueno, vamos a comenzar aquí en el set. Doctor López, ¿qué es el mal del Parkinson? ¿O propiamente es Parkinson? ¿O así se dice, el mal del Parkinson? Bueno, el mal del Parkinson quizás es una traducción del francés que le dicen mal de Parkinson, pero no es un buen nombre en realidad llamarlo, sino es una enfermedad de Parkinson. La enfermedad de Parkinson idiopática es la enfermedad neurodegenerativa más frecuente de todos los parkinsonismos, es decir, que existe una buena cantidad de enfermedades que cursan con temblor en reposo, lentitud, rigidez y algunos más o menos con trastornos de la marcha y del equilibrio, y que no necesariamente son enfermedad de Parkinson. Pero es importante por eso que los pacientes consulten tempranamente con el neurólogo, principalmente especialista en trastornos del movimiento, cuando esté disponible, porque él realizará un diagnóstico diferencial, es decir, que no todos los parkinsonismos son enfermedad de Parkinson. Sin embargo, la enfermedad de Parkinson es el parkinsonismo más frecuente. Parkinsonismo es un síndrome, como decíamos, todos aquellos pacientes que tienen temblor en reposo, lentitud, rigidez y trastornos de la marcha, y que pueden acompañarse de otros síntomas y signos que van a diferenciar a cada una de las diferentes patologías, y que podemos ahondar un poco más durante la entrevista con Jorge. Me parece perfecto. Ahora, doctor Juncos, ¿cuáles son los síntomas o cómo yo puedo decir que tengo el mal del Parkinson? ¿Es un conjunto de síntomas? ¿Hay un examen clínico, una prueba que hay que hacer? ¿O cómo se diagnostica para poder asegurarle a alguien tener el mal del Parkinson? El diagnóstico es un diagnóstico clínico hoy en día que se puede apoyar con base a una prueba radiológica como determinación de la cantidad de dopamina que hay en el cerebro. Esa prueba, aunque útil, no diferencia el Parkinson's disease, la enfermedad de Parkinson, de los parkinsonismos que estaba hablando el doctor López Contreras, porque todos comparten esa deficiencia dopaminérgica en el cerebro que da lugar a los síntomas que se usan para hacer el diagnóstico todavía clínico, que es básicamente una lentitud progresiva que comienza unilateral en la mayor parte de los casos, con temblor en reposo. No, eso no quiere decir que no puedan tener otros temblores, pero el temblor en reposo es el más importante. Un poco de rigidez, anormalidades de la postura, usualmente encorvamiento, y eventualmente problemas de la marcha y del balance. O sea que eso es ese cuadro de lentitud, temblor, rigidez y problemas de postura y eventualmente de la marcha, es cómo se hace el diagnóstico hoy en día. Ahora, quizás de todos esos, doctor Juncos, me atrevo a decir yo que lo relacionamos más con el temblor fino. ¿Ese sería quizás el principal o al final era la sumatoria de todos los que me mencionaba? El temblor principal es el temblor en reposo, que es el temblor cuando uno no está haciendo nada, sino está reposando el brazo en la falda, por ejemplo, y empieza el temblor que empieza con los dedos, el dígito y el pulgar mayormente, y entonces se riega toda la mano. Eventualmente puede afectar el brazo y puede ser un temblor también que puede surgir en postura, pero el temblor principal
que siempre tiene que haberlo, es el temblor en reposo. Ahora, doctor López, ¿a quién le da la enfermedad de Parkinson? ¿Le da a personas mayores? ¿Le da más a género masculino, género femenino? ¿Hay alguna clasificación o todos estamos expuestos a padecer esta enfermedad? La enfermedad de Parkinson es más frecuente a medida avanzamos en edad, es más frecuente en el adulto mayor. Sin embargo, es una enfermedad que inicia en adultos jóvenes, 40, 50 años en adelante, pueden empezar los primeros síntomas motores de la enfermedad, es decir, un poquito de lentitud, un poquito de temblor, y que va a ir avanzando a medida evoluciona en el tiempo. A medida avanzamos en edad, la frecuencia de la enfermedad se va haciendo cada vez mayor. En los adultos mayores de 60 años, 70, 80, va siendo más frecuente. Sin embargo, la enfermedad puede iniciar alrededor de los 40, 50 años de edad. Existe lo que se denomina parkinsonismo juvenil, que son pacientes de edad muy corta, de 20, 30 años de edad, que inician con enfermedad de Parkinson idiopático, y puede haber un parkinsonismo también que puede iniciar aún en adolescentes y niños, pero cuanto más temprano es el inicio de la enfermedad, debemos descartar otras enfermedades diferentes de la enfermedad de Parkinson. Pero sí existe lo que se llama el parkinsonismo juvenil o de inicio temprano en los adultos, pero lo más frecuente es de los 40, 50 años arriba en adelante. De 40 años sería quizás lo más frecuente. Bueno, sin duda alguna, pero muy interesante el tema. Todavía tenemos muchísimas preguntas y gracias también por las que nos hacen llegar también por acá. Vamos a una pausa comercial y seguimos con un poco más de Salud TV. Estás viendo Salud TV. Enfermedad de Parkinson, siempre muchas cosas que podemos aprender. Por cierto, buen provecho usted que almuerza, son las 12:15. Yo creo que hay mucha gente ya aquí saboreando sus alimentos, así que siempre le deseamos lo mejor. Hemos preparado una nota extra para seguir abordando un poco más sobre esta enfermedad, así que los invito a que me acompañen. Durante la maduración se produce un proceso que implica la degeneración progresiva o la muerte de las neuronas. Este proceso puede ser normal y natural durante el envejecimiento normal. Involucra a las células fundamentales del tejido nervioso y a sus componentes internos, que son los que impiden efectividad en la conducción de información en el cerebro humano, con la consecuente disminución de las funciones cognitivas. Así, durante el envejecimiento normal, se limitan funciones cerebrales en la zona afectada, pero también pueden aparecer distintas patologías neurológicas en el ser humano, llamadas enfermedades neurodegenerativas. Cuando se pierden neuronas en el cerebro, en el tronco del encéfalo, que es la unión entre el cerebro y la médula espinal, se produce la enfermedad de Parkinson, causada por la neurodegeneración de las neuronas cruciales para la coordinación del movimiento. Esa neurodegeneración progresiva es la que va produciendo los síntomas motores característicos del Parkinson. Increíble, vamos perdiendo neuronas y eso es lo que nos va afectando realmente. Eso es una conexión, ¿verdad? Todo funciona. El sistema nervioso es un mundo realmente que tenemos que aprender. Pero bueno, yo quiero siempre aprovechar aquí mis especialistas, doctor Juncos. Tengo una enorme duda. ¿Por qué me da la enfermedad de Parkinson? ¿Hago algo mal? ¿Es una cuestión genética? Yo recuerdo aquí a mi mamá que me decía, no te metas a cosas de pelea porque si te pegan te puedes quedar con Parkinson, me lo decía ella, que le mando un gran abrazo. Pero ¿por qué me da esta enfermedad? Primero quiero clarificar que la enfermedad de Parkinson no es lo mismo que envejecer temprano, ni es lo mismo que el proceso de envejecimiento. Ahora me preguntó cuáles son los factores de riesgo. Pues claro, uno de los factores de riesgo es envejecimiento. Las personas mayores son más propensas a desarrollar Parkinson que los casos excepcionales que estaba mencionando el doctor Contreras, que son los casos de personas con
Parkinson jóvenes, que empiezan desde los 20 hasta los 50, y la edad promedio de presentar con síntomas es usualmente después de los 60 años. ¿Por qué le da la enfermedad? Pues hay factores genéticos, al igual que hay factores de medio ambiente que sí se pueden modificar. Los factores genéticos son una serie de mutaciones que en muchos casos coinciden en converger en una patología bioquímica en el cerebro que tiende a afectar desproporcionalmente las células dopaminérgicas del cerebro, pero puede afectar otras células también. Al afectar las células dopaminérgicas se pierde la dopamina. Estos factores de riesgo, en adición al envejecimiento en sí, son cosas de medio ambiente como las personas que fuman. Se ha podido determinar que tienen menos incidencia, pero no se sabe si eso es porque se mueren más temprano, porque desarrollan todo tipo de otra enfermedad relacionada al cigarrillo. O sea que nadie recomienda que se pongan a fumar para evitar el Parkinson. Otros factores de riesgo son el no hacer ejercicio. Eso se veía como una recomendación que hace sentido para todo el mundo, no tan solo para evitar el parkinsonismo, pero evita un sinnúmero de otras cosas. Pero con el tiempo se ha logrado determinar que el hacer ejercicio no tan solo tiende en estudios grandes epidemiológicos, tiende a reducir la incidencia del parkinsonismo, sino que una vez uno desarrolla parkinsonismo, es lo más importante a seguir en un paso de ejercicio vigoroso y consistente para el resto de su vida, para evitar la progresión de los síntomas motores en la enfermedad. Eso quiere decir que los síntomas motores son la suma total de tener la deficiencia dopaminérgica y en la enfermedad de Parkinson, tanto como la tendencia a no hacer ejercicio debido a la lentitud y la rigidez que se genera. Al uno darse el lujo de irse con la lentitud, rigidez y no hacer ejercicio, uno tiende a acelerar esos síntomas progresivamente, porque hay una suma total del parkinsonismo más el acondicionamiento que ocurre a consecuencia de la falta de ejercicio, y esos dos factores se suman y aumentan el nivel de deshabilidad en cualquier momento en la enfermedad. No, increíble la importancia de la actividad física. Siempre lo hablamos como una manera de prevención, pero aquí también la tenemos como una manera de recuperación. O sea, es increíble el poder y la magnitud que mantener la enfermedad, mantener el estado, niveles bajos de la enfermedad y deshabilidad. Los pacientes que hacen ejercicio con regularidad, yo los veo una vez al año por muchísimos años. Los que no hacen ejercicio, esto es lo que se tienen que ver cada 2 o 3 meses. Qué bueno eso, doctor. Y aquí también quiero aprovechar y preguntar, no sé si de manera de mito o manera de realidad, o un argumento es: ¿el alcohol me puede provocar el consumo de drogas? Yo hablaba muchos golpes en la cabeza, ¿me puede aumentar o acelerar la enfermedad de Parkinson, doctor López? El consumo de alcohol no ha sido relacionado con enfermedad de Parkinson. Sin embargo, traumatismos craneoencefálicos severos o pequeños golpes o de moderada intensidad de manera repetitiva, como se da en los boxeadores o en los jugadores de deportes de contacto y en los que hay traumatismos craneanos a continuación, a repetición, se ha visto que pueden desarrollar parkinsonismo, algunos de ellos enfermedad de Parkinson u otros parkinsonismos de otros tipos. Por ejemplo, el parkinsonismo pugilístico que se da en los boxeadores profesionales, como el caso de Muhammad Ali. Hay otros factores de riesgo, por ejemplo, la exposición a plaguicidas, la exposición a algunas drogas o algunos fármacos pueden producir parkinsonismo, no necesariamente enfermedad de Parkinson, sino un parkinsonismo, y que en aquellas personas que ya tienen una predisposición de padecer la enfermedad de Parkinson puede adelantar el surgimiento de los primeros síntomas de la enfermedad. Es importante también hacer notar que la enfermedad de Parkinson se da por una disminución en la producción de dopamina, que es el neurotransmisor encargado de la coordinación de los movimientos voluntarios, y esta se da una pérdida progresiva durante muchos años y de manera silente.
y no es hasta que se ha perdido el 80% de la capacidad del cerebro de producir dopamina cuando empiezan a aparecer los primeros síntomas y signos de la enfermedad. Hasta el 80%, hasta cuando que se ha perdido hasta un 80% de la producción normal. Es decir que años antes ya empezó la enfermedad de manera silente, 15, 10 años ya empezó, pero puede iniciar los síntomas cuando se ha perdido hasta un 80% de la producción de dopamina. Existen otros síntomas antes del inicio de los trastornos motores de la enfermedad, como es el temblor en reposo, que usualmente tiende a desaparecer cuando hacemos alguna actividad, aunque algunos pacientes pueden tener luego un poquito de temblor postural, pero lo característico es que tengan un temblor en reposo, que estén rígidos al flexionarles de manera pasiva el codo. Vamos a sentir como que si hubiese una rueda dentada aquí adentro. Los movimientos se vuelven lentos, inexpresivos, la marcha lenta, en pequeños pasos, y puede haber trastornos de la marcha. Esos son los trastornos motores más frecuentes, pero años antes del inicio de estos síntomas motores existen otros síntomas no motores, como puede ser dolores musculares, puede haber algunos trastornos depresivos o algunos trastornos del sueño, personas que sueñan, tienen pesadillas y actúan al sueño, tiran patadas o golpes. Estos son trastornos del sueño. Síntomas de alerta de repente. Que pudieran ser una fase, síntomas muy tempranos o presintomáticos de los síntomas motores de la enfermedad de Parkinson. Okay. Doctor Juncos, ¿esta enfermedad es curable o hay que aprender a vivir con ella, doctor Juncos? No es curable, pero sí es tratable. Y el tratamiento simplemente trata los síntomas. Decimos que no es curable porque no disminuye la muerte celular dopaminérgica, sino que ese efecto neurológico en el cerebro no se puede alentar hasta que nosotros sepamos. O sea, la progresión sigue. ¿Y cuál es el valor de controlar los síntomas solamente? El valor es muchísimo, que hace la diferencia entre poder vivir normalmente o casi normalmente y no. Lo que uno quiere hacer es no tan solo tratar los síntomas, pero tratar la progresión de la enfermedad. Lo que sí podemos hacer es tratar la progresión de los síntomas, pero cuando hablamos de tratar la progresión de la enfermedad, estamos hablando de la muerte celular dopaminérgica, lo cual el paciente no ve. Lo que él siente es el temblor, la rigidez, la dificultad en la marcha, y eso sí lo podemos ayudar. Y entre los fármacos que tenemos, que los vamos a discutir ahora, la parte del ejercicio que le mencioné antes es imperativa y es sumamente importante. De hecho, es lo primero que recetamos al paciente, aún antes de los fármacos, con la esperanza de que se convierta en un hábito para el resto de la vida. De los factores de riesgo que no se habían mencionado es los pesticidas, plaguicidas, etcétera, en lo cual Centroamérica ha estado muy envuelto en la parte investigativa con el doctor Norbert Román, que es parte del grupo que acabamos de presentar, o presentó el doctor López Contreras, donde se logró establecer que la tasa de parkinsonismo en Costa Rica es más alta que aún en Estados Unidos y muchos otros países que están más desarrollados, y se pudo hacer un vínculo entre esa tasa alta y la exposición a plaguicidas y pesticidas en la comunidad, en la agricultura. Sin duda, hay que tener mucho cuidado con los factores de riesgo. En muchos países. Ok, ahora, doctor López, la consecuencia de no tratarme, porque puede ser que yo diga, bueno, lo vamos dejando, o mi familiar no me apoya porque probablemente ya estoy un poco mayor. ¿Cuál es la consecuencia de no tratar esto? Y sobre todo con la parte farmacológica, con la parte del ejercicio, que probablemente ya vamos a hablar un poquito más. Sí, muchas veces el problema es que como los síntomas inician de manera muy lenta e insidiosa y progresiva, muchas veces el paciente no se entera que ya está teniendo los primeros síntomas, como la lentitud. A veces solo lo ven un poquito más serio porque tiene una rigidez, que es lo que los médicos llamamos como facies en jugador de póker, es decir, inexpresivo,
Dice, ¿por qué andas enojado, serio? No, yo estoy feliz, estoy contento, pero la cara muy rígida, y eso es debido a la rigidez. Empiezan a caminar un poco más lento, a disminuir el balanceo de los brazos durante la marcha, luego los pasos se hacen más cortos, tienden a arrastrar los pies durante la marcha, y muchas veces cuando empiezan personas que todavía laboran, puede que tengan un menor desempeño en su trabajo laboral. Por ejemplo, un obrero que hacía 100 unidades por hora, ahora que tiene enfermedad de Parkinson, luego empieza a hacer 90, 80, 50, y empiezan a pensar de que no le está poniendo voluntad a su trabajo, pero en realidad es producto de la lentitud de los movimientos voluntarios de la enfermedad de Parkinson. Algunas veces son los familiares quienes notan que de vez en cuando al caminar tiene un poquito de temblor en un dedo, una mano, de manera intermitente, pero muy discreto. Y esto hace que se retrase el inicio de la rehabilitación temprana de la enfermedad de Parkinson. Aparte del ejercicio, se puede hacer otros tipos de fisioterapia, rehabilitación de la marcha, terapia educacional, terapia de lenguaje, que nos va a ayudar a recuperar algunas funciones que lentamente se van perdiendo desde el inicio de la enfermedad. Y el otro objetivo primordial de la fisioterapia temprana es preservar las funciones que conserva y que sabemos que potencialmente van a ser afectadas en el transcurso de la enfermedad. La otra cosa importante es que si se retrasa el diagnóstico, se retrasa también el beneficio de los medicamentos que podemos usar tempranamente, y por supuesto su calidad de vida, ya que los medicamentos en fases iniciales son muy efectivos, que llegan a borrar totalmente todos los síntomas durante las primeras fases de la enfermedad. A medida que avanza la enfermedad, ya el tratamiento va siendo no tan efectivo, más complejo, y necesita que el neurólogo vaya haciendo diferentes cambios de medicamentos, de dosis u horarios para mantener al paciente todo el día libre de síntomas. Y eso mismo quiero hablar, doctor, realmente del tratamiento, cuáles son las alternativas que tenemos. Pero bueno, primero vamos a hacer una pausa comercial y seguimos con un poco más de este interesantísimo tema y conociendo un poco sobre el tratamiento y, por qué no, también cómo se vive con la persona que tiene la enfermedad de Parkinson. Estás viendo Salud TV. Mire qué bonito todo lo que estamos aprendiendo sobre la enfermedad de Parkinson, a quiénes le puede dar, más o menos a qué edad comienza a dar, quiénes o cuáles son los factores de riesgo. Nosotros hemos preparado una cápsula médica con la licenciada Catherine Campos y nos va a hablar un poco sobre el impacto psicológico de las personas con la enfermedad de Parkinson. Hola amigos de Salud TV, les saluda la licenciada Catherine Campos, psicóloga clínica. Este día quisiera que conocieran un poco de los factores emocionales que pueden presentarse a una persona que presenta Parkinson. Esta enfermedad muchos la conocen porque es una enfermedad física, es un deterioro físico, pero es una enfermedad que va progresando con el tiempo, por lo cual los síntomas también van progresando, son degenerativos. Y lo que sucede es que la persona lógicamente tiene problemas de autoestima, de aceptación de su persona, porque ya no es la misma persona que conoció en sí misma antes, por lo cual puede presentar un cuadro depresivo, problemas de angustia, ansiedad, miedo a ser criticado o salir en público, y sobre todo a la aceptación. Empezamos con problemas obsesivos compulsivos, de querer hacer mejor las cosas y no poder lograrlo, hipocondría, ¿verdad? De tener todo tipo de síntomas, delirios, ansiedades, depresión, insomnio. ¿Qué me está sucediendo a mí? ¿Por qué estoy teniendo estos cambios? ¿Por qué no soy la misma persona funcional que era antes? Y para eso es muy importante que la familia sea un recurso de apoyo. Las amistades nos hagan sentir a nosotros que no tenemos que perder nuestra identidad, porque la persona empieza a desvalorizarse,
a perder su autoconcepto, su autonomía, lógicamente. Por lo que es necesario que construyamos un ambiente de tranquilidad para esta persona, que se le dé ánimos, para que esta persona pueda integrarse en su ambiente y sentirse igual que el resto, aunque tengamos ciertas discapacidades. Pero no por ello enfrentarnos a problemas, porque sí lo vas a presentar, como el miedo, la ansiedad, el rechazo, la depresión, tristeza profunda. Y para eso sí necesitamos recursos familiares, amistades, para que nos ayuden a superar estos síntomas normales que la persona pueda estar presentando. El apoyo es importante. Se despide con ustedes la licenciada Catherine Campos, psicóloga clínica. Feliz día. Gracias, licenciada. Qué bonito mensaje. Me quedo con ese punto importante que mencionaba, que es el apoyo de la familia. Así que familia, ya que usted tiene un familiar con la enfermedad de Parkinson, apóyelo. Vamos a poder hablar un poquito sobre eso también, sobre la importancia en ese sentido. Pero bueno, quiero aprovechar, doctor Juncos, quería que me mencionara un poco sobre el tratamiento y quizás sobre también esta parte farmacológica, en la parte inicial de la enfermedad y también esas partes avanzadas y, ¿por qué no?, la medicina evoluciona y sé que también hay nuevas alternativas de tratamiento, así que quisiera que me comentara un poco sobre eso. Pues lo primero es que el primer tratamiento, y no lo voy a mencionar más, es el ejercicio, que es barato. Es la base, doctor. Es la base de todo. Segundo, la pregunta era si vale la pena retardar el inicio de tratamiento para que sea más efectivo luego. O sea, vamos a guardarlo ahora para... Eso es pamplinas, eso no es cierto. Ya como mencionó el doctor López Contreras, ya cuando inician los síntomas, ya la persona ha perdido un 80% de la inervación dopaminérgica, o sea que ya está empezando tarde, y el seguir atrasando el tratamiento hasta que la persona se ponga peor para entonces empezar el tratamiento es simplemente absurdo. Lo que va a consistir eso en que la persona va a progresar del punto A al punto B mucho más rápido, sin medicina que con medicina, y entonces la fantasía que le venden al paciente es que, no, pero cuando llega al punto B, entonces empieza a tomar la medicina y empieza otra vez de inicio en cero. Eso también no es cierto. Y la persona, una vez que llega al sitio B, te vas a tener que adaptar a esa forma acelerada de la enfermedad por no haber comenzado el tratamiento a tiempo. Y el tratamiento consiste inicialmente en el reemplazo de un aminoácido que es el precursor de dopamina, que esencialmente estamos aumentando los precursores de dopamina para aumentar la dopamina en el cerebro. Y casi todos los tratamientos que tenemos disponibles hoy en día, y especialmente creo que en El Salvador, consiste en eso, que es la base principal del tratamiento, el reemplazo de dopamina en base a aumentación del precursor de dopamina. Es un aminoácido que puede entrar al cerebro y el cerebro se ocupa de transformarlo en dopamina. Hay otros tratamientos también que son agonistas de dopamina, donde la disponibilidad en El Salvador y en Centroamérica es un tanto limitada. Estos agonistas tienen más efectos secundarios que la levodopa, pero pueden actuar directamente en los receptores dopaminérgicos en el cerebro sin la necesidad de transformación de levodopa a dopamina. Lo que suena muy interesante y muy bueno, pero en realidad la levodopa es lo más efectivo que tenemos, aún más que los agonistas de dopamina, que pueden servir para ameliorar cosas como fluctuaciones motoras, que no hemos estado hablando, porque la dopamina tiene una duración de acción un tanto corta. Hay otros fármacos que se usan para ayudar el temblor y la rigidez, tales como los anticolinérgicos, que creo que no existen tampoco en muchos países en Centroamérica, y una droga que se llama la mantadina. Todos los tratamientos disponibles en adición a eso son variaciones de lo mismo, o sea, la estimulación a largo plazo con medicinas de levodopa que se empaquetan de tal forma que puedan durar más tiempo. Pero esencialmente estamos con lo mismo. Lo que estamos tratando de buscar son medicamentos y fármacos que puedan alentar la muerte celular, que haría mucho más sentido. Pero no hemos llegado a eso, aunque hemos tratado más de 30 fármacos para que funcionen en el laboratorio, pero en el paciente nos quedamos a pie, los resultados son negativos.
y por mucho que hemos tratado. Básicamente hay otros que no van a tener tiempo de mencionar, que simplemente aumentan la disponibilidad del levodopa en el cerebro por varios mecanismos. Lo que le quería mencionar, doctor, que lo más importante es que hay alternativas, que hay tratamiento y que hay que comenzarse, como me encantaba esa explicación de la línea A a la línea B. O sea, tengo que comenzar desde que me doy cuenta. Eso es clave para no llegar a un punto de degeneración mucho más grande. Ahora, doctor López, lo complejo de vivir para la familia y tanto para el paciente, ¿verdad? Con la enfermedad de Parkinson. Yo recuerdo en mi escuela cuando nos enseñaban el área de nutrición, nos decían, bueno, pero en el Parkinson si hay temblor, entonces obviamente hasta la comida requiere un grado de complejidad, ¿verdad? Hasta si la temperatura que se va a servir. ¿Qué tan complejo es vivir con esta enfermedad? En fases iniciales de la enfermedad, las personas que viven con enfermedad de Parkinson son totalmente independientes y a medida van aumentando algunos síntomas pueden tener algunas dificultades o limitaciones. Pero ya en fases intermedias de la enfermedad van necesitando cada vez más de la ayuda de un cuidador o un familiar para vestirse, por ejemplo, porque ya no pueden coordinar, aunque tienen buena fuerza muscular, la coordinación de los movimientos finos ya no es apropiada en los pacientes, y esto es lo que a veces hay un conflicto entre el familiar y el paciente o el cuidador, porque ven que sí tiene buena fuerza, pero no es capaz de abotonarse, a veces no es capaz de utilizar bien los cubiertos para cortar la carne, y no entienden esto y creen de que está fingiendo síntomas o está llamando la atención. Entonces es importante también no solo el diagnóstico temprano de la enfermedad, la educación al paciente de sus síntomas, del cumplimiento del tratamiento y otras terapias no farmacológicas. Debemos incorporar a la familia y al cuidador en estos conocimientos, porque va a ayudar a que las personas tengan una mejor calidad de vida y que puedan ayudar a su ser querido, a su familiar o a la persona que vive con Parkinson, ayudarle cuando lo necesite, porque van a ver que muchos pacientes en fases intermedias van a tener periodos intermitentes que están totalmente asintomáticos, pero otros están más o menos mal o muy mal. Y esto requiere que el médico haga ajustes continuos de la dosis y horarios de los medicamentos para tratar que el paciente idealmente esté libre de síntomas durante todo el día. Pero esta fluctuación de síntomas durante el día es que en las familiares y cuidadores que no conocen la enfermedad los desconcierta y creen que el paciente no está colaborando para dejarse cuidar. Está llamando la atención. Está queriendo llamar la atención, y no, es estas fluctuaciones motoras impuestas por la misma evolución de la enfermedad. Entonces es importante que el familiar y el cuidador conozca para dejar que el paciente haga todo lo que él puede hacer de manera independiente y ayudarle parcialmente o totalmente en aquellas actividades que tiene dificultades. Me quedo con eso, doctor. La importancia que la familia conozca la enfermedad. Qué buenísimo tema. Nosotros vamos a una pausa comercial y regresamos con un poco más aquí en Salud TV. Estás viendo Salud TV. Continuamos con más de Salud TV, hablando sobre la enfermedad de Parkinson, y personalmente el segmento que a mí más me gusta porque interactuamos con todos ustedes. Tenemos varias preguntas que vamos a aprovechar a nuestros especialistas que nos ayuden a responder. Comenzamos con la primera. Buenas tardes. Mi pregunta es si todas las personas que tiemblan tienen Parkinson o podría deberse a otra enfermedad. Tengo un vecino que vive solo y no se deja ayudar, pero he notado temblores en él. Gracias por responder. Sí, es una pregunta importantísima porque el temblor más frecuente no es necesariamente enfermedad de Parkinson. No todo lo que tiembla es Parkinson, así como no todo lo que brilla es oro. La causa más frecuente de temblor es lo que se conoce como temblor esencial, que algunas personas también lo conocen como temblor senil o temblor benigno.
y es un temblor que se puede diferenciar de la enfermedad de Parkinson porque decíamos que lo característico de la enfermedad de Parkinson es un temblor en reposo y que tiende a disminuir al mantener una postura. El temblor esencial, al contrario, no tiembla cuando la persona está en reposo, pero sí hay temblor al mantener una postura, usualmente inicia bilateral, hay temblor al usar cubiertos, al quererse abotonar o al hacer actividades voluntarias. Estos temblores usualmente no están presentes en la enfermedad de Parkinson, sino que es un temblor en reposo lento en cuentamonedas. Además, el temblor esencial no se acompaña de lentitud, rigidez ni trastornos de la marcha y puede tener una evolución mucho más larga y benigna. Muchos de ellos pueden iniciar aún cuando son jóvenes, aún en su infancia, aunque es más frecuente en el adulto mayor. Y esta es la causa más frecuente, y lo importante que comentaba nuestro televidente es que no se dejan ayudar. Eso es importante, que los pacientes deben permitir que se les ayude. Ahora, gracias doctor, vamos a la siguiente pregunta. Muy interesante tema. Yo quiero saber si es posible que mi hijo de 15 años sufra esta enfermedad a pesar de ser joven. A veces le cuesta coordinar movimientos y hace movimientos involuntarios, pero no quiere revisarse y realmente no sé qué hacer. Quizás, doctor Junco, no sé si nos escucha y pudo ver la pregunta. Sí, lo veo. A los 15 años sería extremadamente raro que tuviese Parkinson, y la madre está describiendo movimientos involuntarios, no temblor. Y hay muchísimos movimientos involuntarios que son mucho más frecuentes como desorden de movimiento en personas jóvenes de lo que es el parkinsonismo. Y para eso habría que ver el neurólogo, porque no estamos en un ámbito donde eso se puede discutir en más detalle, pero claramente no parece tener Parkinson, sino que tiene otra cosa, y esa otra cosa pues hay que examinarlo para ver. Tiene que consultar, eso es importante. Pero bueno, revisemos la otra pregunta. Bonito viernes, saludos a los especialistas. A mi abuelito lo diagnosticaron hace un mes con esa enfermedad y está muy deprimido, sin ánimo de nada. ¿De qué forma podríamos ayudarlo o apoyarlo nosotros como familia, doctor López? Sí, es importante el consultar tempranamente con el neurólogo para que inicie los medicamentos apropiados de acuerdo a la evolución de la enfermedad, para tratar de mejorar los síntomas y mejorar su calidad de vida y haciéndolo más independiente, disminuyendo o borrando los síntomas. Algunos pacientes pueden, como parte de la enfermedad, puede acompañarse también algunos trastornos depresivos, por lo que es importante determinar si tiene estos síntomas para iniciar algún tratamiento farmacológico o un tratamiento también de terapia de apoyo, psicoterapia. Algunos pacientes también pueden tener trastornos de memoria. Inicialmente, aunque demencia no es lo más frecuente en la enfermedad de Parkinson, pueden presentarla en fases avanzadas de la enfermedad, por lo que algunas terapias no farmacológicas como estimulación cognitiva temprana puede ayudarnos en estos pacientes. Gracias, doctor. Amiga, apoye a su abuelito y de verdad dele mucho amor, que el amor siempre ayuda y bastante. Vamos a otra pregunta. Mi nombre es Raquel y tengo 42 años. Mi abuelo y mi padre han padecido Parkinson. Yo tengo un peso saludable y muy buenos hábitos. Quisiera saber si hay algo más que pueda hacer para disminuir este riesgo. Doctor Junco, quizás me ayuda con esa pregunta. Y sí, pues ya contestamos parte de la pregunta con la actividad física intensiva y consistente. Eso sí ayuda y se ha podido probar en estudios epidemiológicos en varios países. Antes se creía que era sencillamente el sentirse bien y que es saludable en general. Hoy se sabe que sí, eso es cierto, pero en adición tiene un efecto saludable en las funciones cerebrales que son vulnerables a la neurodegeneración que ocurre en Parkinson. O sea que hay un efecto cardiovascular, pero hay un efecto neurológico también que es muy importante. ¿Qué puede hacer también? Ya dijo que el evitar cosas como la hipertensión, la diabetes, o tenerlas bien controladas. Todos estos factores tienden a acelerar
todo proceso de neurodegenerativo. Esto se sabe más en el caso de Alzheimer's disease, pero también hay datos que demuestran que también el cuidarse de todos esos factores que son medicina interna general tienden a influenciar la evolución de la enfermedad de Parkinson también, tanto primariamente como secundariamente en términos de darle otros problemas médicos que se suman a la deshabilidad que ocurre con el Parkinson's disease. Hay una serie de medicamentos que no hay tiempo para discutirlo, que se han propuesto como que sí pueden reducir la progresión de la enfermedad. Ninguno de ellos está aprobado, pero hay mucha data que sugiere que en casos individuales pudiesen tener gran uso. Por ejemplo, la coenzima Q10 la estudiamos en un estudio formal para ver si podía reducir la progresión de la enfermedad, y el estudio en el cual yo participé dio negativo, pero ha habido muchos otros estudios que sugieren que como la enfermedad de Parkinson no es uniforme o no es una solamente, sino que hay varias formas de llegar a la muerte celular, que hay pacientes que sí se pudiesen beneficiar de esa medicina. Lo que pasa es que nosotros como médicos no lo podemos recomendar así a todo el mundo, pues no tenemos prueba de que vaya a afectar a todo el mundo, pero sí pudiese afectar personas individuales, y hay un montón de esos medicamentos que sería mejor darle una referencia y que las personas decidan por su cuenta, que pueden tener un efecto saludable en la enfermedad. Gracias, doctor. Bueno, yo tengo una pregunta que también para mí es un mito, doctor López, aprovechándolo. ¿El café me reduce el riesgo de padecer o es un mito? No se ha visto que sea un factor directamente relacionado con la disminución de la enfermedad de Parkinson. Todavía no hay estudios. No hay estudios que comprueben. Bases científicas sólidas, le dicen a esa parte acá. Doctor López, gracias por habernos acompañado. Cómo no, muchas gracias, y es importante que todos los televidentes de El Salvador y el área centroamericana y del Caribe que estén viendo este programa se acerquen a las asociaciones Parkinson que hay en cada uno de los países, donde podrán obtener información y apoyo no solo para la persona que vive con la enfermedad de Parkinson, sino que también los familiares y cuidadores. Ok, gracias. Doctor Junco, desde Atlanta nos estamos viendo, desde Atlanta estamos conectados. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Un placer y gracias por la invitación, y espero que le saquen provecho y que hagan lo que el doctor López Contreras acaba de recomendar, de unirse a estas asociaciones. Mientras más participación haya, más poder tienen en términos de cambiar lo que hay disponible para la salud de los pacientes de Parkinson disease. Muchas gracias, doctor. Sin duda alguna nos han dado ambos especialistas valiosísima información. Nosotros vamos a una pausa comercial y regresamos con más de Salud TV. Estás viendo Salud TV. Hemos llegado al final del programa, realmente hemos aprendido muchísimo de nuestros especialistas, siempre hay muchas dudas, pero nosotros por eso siempre tenemos muchísimos programas para que preguntemos, para que interactuemos y para que sobre todo conozcamos sobre las enfermedades. Que tengan un súper y un lindo viernes. Gracias como siempre por permitirnos entrar en la intimidad de su hogar. El lunes nos vemos con el tema de la vacuna del COVID, un tema que está de moda, un tema que genera muchas inquietudes, pero aquí siempre con nuestros especialistas las vamos a responder. De mi parte es todo y les mando un súper y un gran abrazo. Debido a que se desconoce la causa de la enfermedad de Parkinson, las maneras para prevenirla son inciertas.
En algunas investigaciones se ha demostrado que el ejercicio aeróbico regular podría reducir el riesgo de padecerlo. Lo que sí podemos hacer es estar alerta y ante síntomas que nos pueden hacer sospechar de la enfermedad, acudir al médico para que nos haga un buen diagnóstico y así poder tener un tratamiento en fases tempranas. El Parkinson es una enfermedad que no tiene cura, pero sí podemos actuar ante estos síntomas y hacer que no avance tan rápido. En este caso, la fisioterapia ejerce un papel muy importante.